Los indios Chiapa lograron forjar un poderoso imperio que se extendió a lo largo y ancho del Valle Central de Chiapas durante más de 500 años. Sometieron a todos los pueblos zoques y mayas de la región y lograron implantar sus rituales religiosos que aún conservan algunos de sus rasgos más característicos. Con la conquista, muchas de esas tradiciones se perdieron, sobre todo cuando hablamos de sus deidades, las cuales fueron destruidas a base de sangre y fuego por los conquistadores. Sin embargo, sus alabanzas, su música, sus danzas y gastronomía lograron preservarse a lo largo de los siglos. Algunas de esas manifestaciones las vemos plasmadas en dos rituales que los indios Chiapa practicaban para venerar a sus dioses y obtener buenas cosechas. Una de ellas es la fascinación por la planta de la espadaña, cuyo ritual aún no tiene bien definidos sus orígenes por parte de los historiadores. Y la otra, conocida como la topada de la flor, es un culto arraigado desde tiempos prehispánicos, cuando la flor de Niluyarilu era ofrendada a sus dioses. La flor del Niluyarilu crece entre las frías montañas de los Altos de Chiapas de forma silvestre. Los habitantes de Chiapa de Corzo caminan largas distancias para cortarla en tiempos de las Pascuas navideñas. Flor, flor, flor del Niluyarilu. Cada 14 de diciembre, un ejército de hombres inicia una larga caminata de 7 días para buscarla entre los árboles, pasando frío, cansancio, sed y hambre. Los descendientes de los indios Chiapa van en busca de ella hasta las montañas de los Altos de Chiapas. Se cree que antes de la llegada de los españoles, los guerreros del imperio de los Chiapa la usaban como ofrenda a sus dioses, con el fin de obtener buenas cosechas y pedirle protección para los días venideros. Sin embargo, como ocurrió en todos los rincones del país en tiempos de la colonia, los chiapanecas fueron obligados a profesar la religión católica y a abandonar sus antiguas creencias de dioses míticos y poderosos. ¡Flor, flor del Niluyarilu! ¡Flor, flor, flor! Los floreros regresan a casa tras 7 días de una larga caminata, cargando consigo un pesado bulto de flores y entregarlas de ofrenda al niño florero, como llaman aquí al niño Dios. Cientos de personas acuden a recibirlos a un lugar conocido como la Topada de la Flor, en medio de cohetes, música y comida. Así empieza la Navidad para los actuales habitantes de Chiapa de Corzo. Las flores son depositadas en los nacimientos, cumpliendo así su promesa ante el niñito florero. Por aquel monte Calvario subió Cristo a padecer. Sin embargo, don Mario Aguilar Penagos, en su Diccionario de la Lengua Chiapaneca, señala que había un dios llamado Matowi, a quienes los chiapanecas le rendían culto. Él era el dios de la lluvia, y se cree que el culto a la flor del Niluyarilu se practicaba desde antes de la llegada de los españoles en honor a él, a Matowi, el dios de las lluvias y las tempestades. El municipio de Suchiapa es otro pueblo arraigado con grandes tradiciones chiapanecas. Enclavado en el Valle Central de Chiapas, cada año se practican 2 festividades con raíces prehispánicas y sobre las cuales giran actualmente la vida del pueblo. Una de ellas es la danza del Calalá, que se celebra entre los meses de mayo y junio previo al jueves del Corpus Christi. Y el otro es la cortada de las hojas de espadaña,
que se celebra en honor a la Santa Cruz. Todo inicia el 26 de abril, cuando cientos de hombres se encaminan a los cerros sagrados del Namichiguá y de las Ánimas. Con música de tambores y flautas inicia la procesión con la firme creencia de encontrar las hojas de espadaña y traerlas hasta el altar de la Santa Cruz. En la memoria colectiva del pueblo se conserva esta singular tradición, aunque poco se sabe de los verdaderos orígenes de esta festividad. Hicimos una cadena para identificar más o menos y llegamos a 250 años hacia atrás. Y ahí se pierde pues ya la cadena de generación, es decir, el abuelo del abuelo. Entonces ya ahí ya no logramos identificar. Pero ellos nos decían que su abuelo así se lo había dejado. La espadaña es una planta que logró sobrevivir a la extinción de los grandes dinosaurios hace muchos años, pero muchos millones de años. La doctora Julia Lázaro Cermeño lleva varios años investigando a esta planta, conocida científicamente con el nombre de Dion merulae. Estaríamos hablando que sus orígenes están remontándose hacia 150, 200 millones de años y que compartieron el hábitat con los dinosaurios, pero por características muy particulares de estas especies, o sea de las cícadas, ellas pudieron sobrevivir y los dinosaurios pues se fueron del planeta. Una de las características que hacen muy especial a esta planta es que es endémica de Chiapas. Esto significa que solo habita en esta región y en ninguna otra parte del planeta. Otra particularidad de la espadaña es que se trata de una de las plantas más longevas del mundo. Se ha comprobado que una de ellas llega a vivir más de 3.000 años de edad, aunque a los científicos no les espantaría encontrarse con ejemplares de más de 5.000 años. Se dice que una planta es endémica cuando crece nada más en un solo lugar y en ningún otro lugar del mundo. El caso de la espadaña, su nombre científico Dion merulae, es una planta endémica a los estados de Chiapas y Oaxaca. Ahora bien, la longevidad se mide en función del tamaño de la planta. Plantas de 4 metros, de 3 metros y medio se ha calculado que tienen una edad, alrededor de los 2.500 años. Por eso los grandes guerreros chiapanecas la consideraban una planta ritual que era ofrendada a sus dioses y que la buscaban entre los cerros sagrados del Valle Central de Chiapas. Lo más fascinante es que hoy en día esta tradición continuó practicándose desde tiempos remotos en el municipio conocido hoy como Suchiapa, uno de los bastiones del Imperio Chiapaneca. Esta tradición en lo particular había sido celosamente guardada por nuestros antepasados y en estas, hablemos de 5 o 6 años para acá, se ha abierto un poco pues a la gente, a los visitantes, a la prensa y se ha dado a conocer más. Incluso el alabado que se canta en lengua chiapaneca era un alabado muy cerrado, de pocas personas que lo conocían, pocas personas que lo sabían. Entonces, con la intervención de algunas personas se logra sacarle copias, se logra darlo a conocer, se logra que la gente se vaya enterando y es como ahorita se empieza a abrir un poquito más ya el abanico para poder ir conociendo. Volvemos enseguida con Sabor a Chiapas. Siga con nosotros con Sabor a Chiapas. Cuando el sol raya al mediodía y el calor se vuelve insoportable en el pueblo de Suchiapa, se recurre al pozol, una bebida de orígenes prehispánicos que tras largos siglos de distancia aún permanece como la bebida preferida de los habitantes. Hecho a base de cacao, maíz, canela y endulzado con panela, el pozol se toma frío. Los mismos habitantes se encargan de dorar el cacao en un comal, molerlo, mezclarlo con el maíz, ponerle una cantidad considerable de canela y dulce y servirlo. Esta sigue siendo la bebida predilecta del estado de Chiapas y en muchos pueblos como Suchiapa aún se prepara y consume con gran placer. De este pueblo bullanguero nació la semilla que empezó a germinar por otros pueblos del Valle Central de Chiapas recientemente, la ofrenda de hojas de espadaña para venerar a la Santa Cruz.
En el caso del pueblo de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, donde hace poco más de 50 años comenzó a celebrarse esta tradición. De acuerdo con el libro La flor de la espadaña en Terán, del cronista Ulises Valdés Arévalo, don Pedro González Cabrera, originario de Suchiapa, llegó a vivir a Terán y ahí surgió esta tradición allende de las montañas de Suchiapa. Para 1957 ya eran 3 ojeros quienes realizaron la procesión hacia la montaña sagrada de Cerro Grande, en el municipio de Villaflores. 2 de esos peregrinos fueron don Fidel y don Ismael, quienes todavía recuerdan con claridad ese episodio. El restaurante que fuimos 2 años a pie, 2 años a pie. Hicimos la cruz completa, que nosotros fueron nuestra promesa para la Santa Cruz que fuimos. Fue el último año, y ahí ya no fuimos, ya fueron otros. Pero nosotros fuimos los primeritos que le hicimos la promesa, hablando de las hojas de la espadaña. Eso fue nuestra promesa. Pues para mí me llena mucho gusto. Nosotros fuimos los primeros ojeros, gracias al señor Pedro González, que trajo esa devoción de Suchiapa. Nosotros los vine a enseñar aquí nosotros 2 jóvenes, y nosotros aprendimos. Nosotros invitamos, para el siguiente año nosotros invitamos otros 2, ya fuimos 5. Y la tradición se fue criando hasta un final, que fue, primero fue un grupo, después ya se fueron dividiendo los otros grupos. Ahorita pues aproximadamente son como 5 grupos. Y a mí me gusta mucho esa tradición, que mis compañeros ojeros, que esa tradición nunca se acabe, porque para nosotros es una gran alegría. Como en el caso de Suchiapa, en Terán la caminata hacia las montañas también la inician el día 26 de abril. La música de tambores y la flauta transversal que se toca durante los rituales son los mismos que se escuchan en Suchiapa. Los habitantes de Terán han viajado a Suchiapa para aprender de los viejos maestros músicos las piezas que se tienen que entonar. En Suchiapa, cuna de los espadañeros, hay gran respeto hacia la música que se entona en honor a la Santa Cruz, y eso en Terán también han acuñado muy bien la importancia de esa música. No habían tambores acá, puro rezo, como le digo, y alabanza venía cantando en todo el camino, ¿sí? Y donde sí ya existía el tambor en Suchiapa, y allá es que fuimos a traer la música de allá para acá. Ya de aquí nace, pues ya de nosotros ya, aparte otros, aquí como mi hermano ha sacado unos alabados también, ya propio de él. Pero en Terán, al igual que en Suchiapa, muchas personas llevan muchos años caminando hacia los cerros sagrados para buscar las hojas de espadaña. Se tiene documentado que desde 1906 existía gran veneración en Terán a la Santa Cruz. De ahí que la cercanía en el municipio de Suchiapa y las coincidencias religiosas permitieron el florecimiento de esta tradición en otros pueblos. Los españoles van a una casa determinada que les llaman cofradía, un altar, la Santa Cruz, depositan los ojeros, todos descansan ahí esa noche, se vela, es una velación la Santa Cruz, para que el día primero ya los 4 grupos de acá de Terán se juntan en un lugar que se llama El Jovito, hoy lo que es la gasolinera Terán. Volvemos enseguida con Sabor a Chiapas. Siga con nosotros con Sabor a Chiapas. Tanto en Suchiapa como en Terán, la procesión culmina el primer día del mes de mayo, cuando los espadañeros, conocidos también como ojeros, ingresan a las parroquias de ambos pueblos. En Suchiapa la gente los acompaña durante un par de kilómetros, desde la orilla del río hasta la parroquia del centro de la Santa Cruz, donde depositan la ofrenda en el altar. En Terán,
La gente camina también un par de kilómetros. Y justo al llegar a la parroquia, los ojeros ingresan de rodillas cargando las hojas sobre su espalda hasta el altar de la Santa Cruz. Como Terán va creciendo, muchos de esos grupos se van yendo hacia a otras colonias. Ahorita, por ejemplo, hasta el año pasado se acaba de formar un quinto grupo, que es allá en la CCI. Está el grupo de San José, que es la zona de San José, el Señor de Nuestra Señora de la Luz, que es por lo más bonita, el grupo de la zona de Guadalupe, que está por la zona de Guadalupe, y la zona centro, que es la zona de Santa Cruz, la zona centro. La planta de la espadaña, conocida científicamente como Dion Merolae, es una planta que tarda varios siglos en crecer. De ahí la preocupación de las autoridades por conservarla. La norma oficial mexicana tiene catalogada esta especie, la espadaña, como una planta en peligro de extinción. Aparte de considerarse endémica, está amenazada, en peligro de extinción. Entonces, esta categoría se la otorga porque se estima que hay menos de 10,000 ejemplares de ese tipo en todo el mundo. Entonces, la amenaza, si lo vemos desde el punto de vista biológico, digamos que la amenaza pues es media, porque las poblaciones regularmente pueden recuperarse a lo largo del tiempo. Pero si ya mezclamos en un cruce el factor social, entonces esta amenaza se vuelve más acentuada para esta planta. ¿Y se puede reforestar la espadaña? De poder se puede, pero como usted me mencionaba al principio, usted tiene conocimiento de que son plantas de muy lento crecimiento. Entonces la restauración de las poblaciones no llevaría ni 50 ni 100 años. Entonces estaríamos hablando de 200, 400, 500 años para ver una población con un número de individuos, digamos, considerable. La preocupación por preservar esta planta ha calado bien entre los grupos de espadañeros que aprovechan las hojas para su culto religioso. Sin embargo, ellos mismos están conscientes de los nuevos tiempos y se han volcado a una concientización para cuidarla. La planta cada año que llegamos lo limpiamos, el bejuco que se encarama lo sacamos. Hay veces que se quema el cerro y la espadaña queda, porque la limpiamos, no lo cortamos, no lo quebramos, ni amalgamos nada. Sacamos lo que nos sirve y lo que traemos. Y el año que viene, si estamos vivos, vamos, si está la misma espadaña, pero ya hay otro cojollo en medio para el otro año. La espadaña no se muere, al contrario, retoña. Es una chulada eso de que dicen que no lo estorbamos, lo cuidamos, lo queremos, porque es una peregrinación muy vieja. Tengo 60 años de ir. Actualmente los grupos de ojeros con los que hemos estado trabajando han participado activamente en capacitaciones de talleres, elaborando manuales de buenas prácticas precisamente, y ellos son los principales interesados en que se conserven las poblaciones porque saben que si no hay espadañas, pues no habrá tampoco tradición en el futuro. Somos los vestigios milenarios, los que aún palpitan sobre la tierra húmeda y espesa de nuestras montañas. Cómo ha corrido el tiempo, cómo han pasado las nubes y cómo hemos sobrevivido a los latigazos de la historia. De la aldea de Marimba. Aquellas velas encendidas, las flores bajando del cerro, los gritos de bravura, el incienso, el tambor, la flauta. Los hijos del tiempo llevan en sus manos una pasión viviente que desgarra, que quema, que sacude, que hace temblar nuestro presente. Somos la reencarnación de los ancestros
el ayer que sigue vivo. Somos los que luchan, los que enfrentan, los combativos, los que se niegan a dejar morir sus tradiciones. Somos mayas, zoques, chiapanecas. Somos el fuego encendido que nunca se apagará, la lumbre en la montaña, la semilla que germina interminablemente, la lluvia que no cesa, la historia que no muere. Somos Chiapas.